Buenos días. Como todos los sábados, estamos para dar un mensaje ecológico. Yo propugno un arte de vivir ecológico, una ciencia de vivir ecológica, un obrar ecológico. Es decir, promuevo una ecología y un ecologismo, pero que no me lo han transmitido de ninguna parte del mundo a algún ser iluminado, no. Eso ha brotado de los 20 años de actividad intensa que hemos tenido en el Perú, promoviendo las campañas ecológicas, porque desde que empezamos campañas. ¿Y quiénes han sido nuestros maestros? Nuestros maestros han sido los niños, que nos han ido proponiendo medidas. Por ejemplo, en el Colegio Espíritu Santo de Miraflores, donde fue durante todos los 20 años la sede de los clubes escolares de ecología, allí un niño, hijo de un militar de alta graduación, se acercó y me dijo: doctor Reátegui, ¿cómo puede ser posible que usted nos lleva a hacer campañas para limpiar las playas? Fines de semana estamos limpiando playas, o los días de semana limpiando playas, pero los días domingo, toda la gente que va ensucia las playas. Mi padre me ha llevado para que el lunes vea cómo están de sucias las playas. Y allí en ese instante, precisamente, nació la propuesta de hacer los clubes escolares de ecología, pero con un programa de desarrollo, un programa educativo para que los niños vayan educando a sus padres, a sus hermanos, a sus mayores. Y así nació todo un programa de educación ecológica, que después fue reconocido y incorporado por el Ministerio de Educación. Y durante ese tiempo dimos educación gratuita a los profesores peruanos. En cada programa de 6 meses teníamos de 100 a 120 profesores que seguían todo nuestro pensum educativo, que realmente brotaba de las necesidades mismas de los profesores. Por ejemplo, en el primer programa, porque eran los sábados de 2 de la tarde a 7 de la noche, durante 6 meses, los profesores se dormían, no resistían la enseñanza. Yo pensaba que la enseñanza podía estar aburrida, pero hicimos una encuesta y los mismos profesores se daban cuenta que habían almorzado mucho y les preguntaban qué habían almorzado: fideos, arroz blanco, tortillas, harinas, y eso nos llevó a entender lo mal alimentado que estaba el profesor. Y nos encaminamos hacia una metodología de alimentación, y en esa época estaba vigente la pirámide de Harvard, que ponía precisamente en la punta de la pirámide como la alimentación mejor para el ser humano, la carne. Pero con las experiencias que fuimos teniendo, nos dimos cuenta que la carne es de difícil digestión, demora muchas horas en digerirse, pero que más conveniente cuando se siguen tareas intelectuales, tareas de discernimiento, lo más conveniente es comer frutas y verduras. Y así fuimos recomendando a los profesores que solamente coman frutas y verduras antes de seguir los cursos de los sábados. Y realmente eso les funcionó. Y a partir de esas experiencias que hemos tenido durante los 20 años, ha surgido este programa, que lo estamos lanzando al mundo. No viene de ninguna teoría, de ningún iluminado, de ninguna parte, sino sencillamente viene de la experiencia de 20 años que hemos tenido observando la alimentación de los niños, observando la alimentación de los profesores
y observando también el pensum educativo de los niños, que realmente no era el más adecuado. Ahí surgió también una experiencia fabulosa de la cual ya se han escrito artículos y libros acá en Lima, Perú. Los clubes escolares de ecología. Los clubes escolares de ecología, surgidos de las inquietudes mismas de los alumnos, que se pasaban horas de horas, cuando los fuimos agrupando de acuerdo a lo que querían ellos estudiar. Unos se orientaban para la ciencia, otros para la poesía, otros para el teatro, otros para la música. Y entonces se agrupaban los niños en club de música, club de arte, club de poesía, club de ciencias, club de deportes. Y los alumnos había que mandarlos a su casa porque ya luego querían seguir, terminaba el día y querían seguir en la noche teniendo esas experiencias. Miren pues ustedes cómo nos dimos cuenta que el pensum educativo de la secundaria y de la primaria no era el más correcto. Yo realmente estaba un poco, diríamos, pensando en la educación que me dieron a mí en la primaria, y a mí me enseñaron el niño y la salud. A mí me enseñaron el proceso de la nutrición, donde me enseñaron que la digestión empieza en la boca, con los primeros jugos que salen cuando se mastican bien los alimentos. Y eso nos lleva a nutrirnos bien. Entonces, todo eso nos ha llevado a construir toda una teoría ecológica, de una ciencia del vivir ecológico, de un arte de vivir ecológico, de un actuar, de un obrar ecológicamente. Y eso es muy sano, porque como hemos definido ya, la ecología, creada en 1866 por Ernest Haeckel, discípulo él de Darwin, se dio cuenta de que de la combinación de los 4 elementos primarios de la vida, aire, agua, fuego y tierra, de todas esas combinaciones, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, sale toda la vida del planeta. Entonces, nos llevó a pensar que así como entendiendo cómo funciona el planeta, el hombre aprenderá a no destruirlo, y cómo el hombre tiene dependencia también de esos 4 elementos para desarrollar su vida de una manera perfecta. Entonces, creamos la ecología humana. Hace 20 años justamente se creó acá la ecología humana. ¿Por qué? Porque hay un desenvolvimiento de las formas elementales de la materia, tanto en el hombre como en el planeta. Y esas mismas formas, como explicamos el sábado pasado, están en la tierra. Está precisamente el agua, el aire, la temperatura y la tierra misma. Y en el hombre está en el cuerpo, que es la materia, la tierra, el agua de los líquidos, el aire que respiramos y la temperatura. Si armonizamos la temperatura, el aire, el agua y todos esos elementos del hombre con lo de la naturaleza, se vive armónicamente y el hombre no tiene por qué enfermarse. Decíamos la semana pasada que el hombre debe aprender a vivir sano y para esto tiene que conocer su cuerpo. Y para conocer su cuerpo, el ser humano debe considerar su cuerpo, su ser, él mismo como centro del universo. Y de ahí tener una dirección de orientación. Donde está él ubicado, de ahí surge el oriente, el poniente, el norte y el sur. Él como punto de referencia para orientarse en la vida. Igual el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, también otro cuaternario como punto de referencia para orientarse en la vida. Y así sucesivamente empezamos a ir al estudio de los pueblos antiguos. Y los pueblos antiguos también tienen como referencia precisamente estos puntos de orientación. Llegamos a la conclusión que para cambiar el universo, el hombre tiene que cambiarse a sí mismo. Cuando el hombre cambia a sí mismo, cambia su percepción del universo. Y por lo tanto, recomendamos pues toda una teoría de la ciencia del vivir. Vivir ecológicamente significa vivir no haciendo daño a la creación o haciendo el menor daño posible. Por eso recomendamos
las frutas y los alimentos, que son alimentos vivos, que al ingresar alimentos vivos en nuestro organismo los aprecia mejor. También recomendamos el pensar ecológicamente. Por pensar ecológicamente se entiende pensar en la paz, en la alegría, en la felicidad, en el buen arte. El buen arte es la música. Y la música instrumental precisamente es el arte superior. Claro que en estos últimos años ha surgido un arte síntesis, que es la cinematografía, porque la cinematografía comprende pues el dibujo, la pintura, la fotografía, la música, la estética, todo ello, ¿no? Como un arte síntesis. Y esto nos lleva a fundamentar cómo, a partir de 1950 para adelante, todas las formas de vida humana están modificando radicalmente la forma de vivir de siglos que tuvo la humanidad, donde se perseguía a quien pensaba. El hombre no debía pensar sino creer. Ahora se orienta al hombre a pensar y pensar positivamente. Si piensas positivamente, si tienes ideas positivas, vas a tener gestos positivos. Si tienes gestos positivos, vas a tener hábitos positivos. Si tienes hábitos positivos, vas a tener un carácter positivo. Y si tienes un carácter positivo, vas a tener un destino positivo. No nos interesamos, diríamos, en traer el pasado al presente, porque ya el pasado no existe, está incorporado dentro de nosotros. Pero pensar positivamente es entender que lo único cierto, lo único verdadero es este momento presente. Si vivimos bien este momento presente, nuestro futuro día de mañana será positivo, porque hoy día hemos vivido bien y mañana viviremos viendo bien y pasado viviremos bien. Pero también significa controlar el que no se desborde nuestra mente en imaginaciones y trazarnos ideales que, caramba, como está ahora la sociedad, es de tener más y más y más. Hoy camino, mañana una bicicleta, después un automóvil, un helicóptero, un avión, un barco, es decir, ser los dueños del mundo. Eso es lo que destruye al ser humano. Ese pensamiento de adquisición, de riqueza, de ser el campeón. Le decimos a nuestros hijos campeón. Desde chiquito queremos que nuestro hijo sea mejor, pero de repente él no quiere ser campeón. De repente él quiere tener su violín y tocar el violín de acuerdo a lo que le gusta. ¿Por qué no orientamos a nuestros hijos de acuerdo a lo que le gusta a nuestros niños? Y no interferir en nuestros niños. En mi familia, por ejemplo, querían que yo sea contador. Y a mí no me gustaba la contabilidad, ni estar ahí poniendo números y números y números. Y realmente, en esa época, uno presentaba su solicitud para la universidad, tenían que ponerle la aprobación el padre, la madre, en fin. Y a mí me gustaba el derecho, pero el derecho no para ser un abogado litigante, sino para ser un abogado jurisconsulto. O sea, un estudiante del derecho y un opinante del derecho, interpretación de las leyes. Y yo me impuse realmente y he sido pues abogado, pero abogado creativo, interpretando las leyes, hasta que conocí la ciencia del vivir, aprendí a respirar, aprendí a relajarme, aprendí a comer bien y entonces mi vida tomó otra dirección. La dirección de vivir para ser feliz, de vivir para tener paz, de vivir para ayudar a la colectividad, de vivir para despertar a mi hermano el hombre. Y eso es lo que vamos a desarrollar en estos sábados, que van a ser corregidos, aumentados y mejorados en Europa, donde está nuestra sede que recién se ha creado, y van a comentar, como les decía el sábado pasado, todo este mensaje que mandamos los días sábados, que queremos que no sean más de 2 o 3 minutos. Para terminar, quiero decirle que hay 4 líneas básicas de la yoga, porque estamos proponiendo la yoga como base, como un método de vida sano. La Hatha Yoga o yoga física, la Jnana Yoga o yoga intelectual,
yoga mental, la Bhakti Yoga, la yoga del amor, de la devoción, ¿no? Y la yoga de la transmutación, de la elevación hacia mundos superiores. Hay más líneas de la yoga, naturalmente, pero 4 son las yogas básicas. Para enseñar la Hatha Yoga, naturalmente, se necesita tener una alimentación sana y empezar por una gimnasia. Nosotros en el instituto hemos creado la gimnasia ecológica, que consiste sencillamente en examinar nuestro cuerpo y mover todos los músculos de nuestro cuerpo con libertad. O sea, no debe pasar un día sin que ejercitamos nuestro cuerpo, que nuestra columna se mueva para que no se anquilose la columna vertebral. Si la columna vertebral no podemos nosotros moverla, pues empezamos a envejecer. Si no comemos frutas y verduras, no tenemos buena digestión. Si no tenemos buena digestión, pues no pasamos bien la noche. Y si no pasamos bien la noche, no vamos a pasar bien el día siguiente. Entonces hay que saber comer. El próximo sábado me voy a ocupar de la alimentación ecológica. O sea, la nutrición ecológica, la medicina ecológica, el arte de vivir ecológico, la ciencia de vivir ecológica, la filosofía ecológica. Es decir, está surgiendo de las entrañas de la experiencia una nueva forma de interpretar la vida. Y eso está en relación a que cada quien viva libremente sin seguir a nadie, sino siguiendo su experiencia, pero pensando en hacer bien a los demás, pensando en servir a la colectividad, pensando en ser útil a los demás y no utilizar a los demás para servirnos a nosotros mismos. Con estas palabras, llego hasta el próximo sábado. Paz y salud en su vivir.